¿Y si te dijese que no hay forma correcta de iniciarse en Warhammer 40.000? ¿O que realmente son todas correctas? Pensarás, este no tiene ni idea. Bueno, al final, por muy profesional que seas, podrás ser más acertado que un jugador casual, pero no es la razón o verdad absoluta. ¿Y a dónde quieres llegar entonces? Te podré responder a esa pregunta, pero llevará un rato. Y sí, tendrás que ver todo el vídeo. Así mejora mis estadísticas y tú habrás sacado algo o aprendido algo. Y saldrás ganando, ya que este vídeo es gratis y a mí me ha costado tiempo, que creo que es lo más preciado que hay. Sí, más que el dinero. Por eso, dale a me gusta y compártelo si lo crees adecuado. Cuesta muy poco de tu tiempo y seguirás teniendo la balanza a tu favor. Tanto si eres nuevo como si no, si al final dedicas tiempo al mundo de Warhammer 40.000, no siempre se acierta a la primera con tu ejército que más cómodo te sientes para jugar, o terminas cambiando o añadiendo nuevos ejércitos. Si te gusta competir, es posible que cambies mucho de ejército para estar al día y en el meta, o si meramente te gusta competir y no eres muy competitivo, irás cambiando la lista de tu ejército o con el tiempo irás construyendo otro ejército para tener más opciones. Como jugador casual, tienes menos problemas, siempre te adaptas con lo que tienes y sin mucha prisa irás aumentando o tu ejército o ejércitos nuevos por pura diversión. Que conste que me voy a referir al mundo de juego de mesa de Warhammer 40.000, ya que hay otras formas como solamente por libros, porque te gusta o te apasiona la historia de este universo y hay mucho material de lectura. O bien por los videojuegos, hay muchos juegos y diversos que son muy emocionantes y divertidos, estrategia, shooter o beat 'em up, entre otros. O bien pintar y coleccionar. Es otra forma al fin y al cabo de entrar al mundillo. Sin embargo, la versión más extendida y por lo que Warhammer es lo que es hoy, es el juego de mesa. El culmen de todo jugador de Warhammer 40.000. Al final el resto, como libros y videojuegos, son complementos de lo que es la esencia y de lo que originó este hobby. El jugar con tus miniaturas en mesa no hay mejor o peor manera, pero la realidad es que eso abarca todo, ya que te interesa la historia de lo que estás jugando, te interesa dejar el ejército pintado y vistoso en mesa, y te gusta jugar otras maneras como son los videojuegos y darte otro enfoque más al hobby. Al final, entres por donde entres, terminas cayendo en el objetivo final de la compañía, que juegues con miniaturas o al menos lo hayas probado. Hay que decir que Warhammer 40.000 es de los juegos de mesa tipo Wargaming más completos y extendidos que existen, con mucha variedad de ejércitos y miniaturas en constante expansión y cambio, lo que hace que el jugador no se termine de aburrir y explore nuevas formas y extienda sus posibilidades. Eso ayudará a estar enganchado al hobby. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja más directa es que la inversión no es una apuesta, es un seguro. Es difícil que una compañía con el calibre que tiene Games Workshop caiga, pero no es imposible. Los inconvenientes, muchos más, como el gasto monetario, el cambio constante de reglas y adaptación al juego y unidades del ejército, el pronto que tienen de declarar viejas a las unidades y no poderlas utilizar por el medio tradicional. La mayoría de jugadores son personas con cierta edad, que, pues la mayoría tiene poco tiempo para dedicar al hobby. Y esto, cada pocos meses, va cambiando reglas, conceptos, hace que sea muy difícil seguir el ritmo. Esto implica nuevas inversiones en nuevas o diferentes unidades porque hayan cambiado puntos, atributos o reglas que hacen que dicha unidad pierda efectividad y no compense tenerlo en la lista. Al ser tan grande el juego, con tantas unidades y ejércitos, reglas, anexos, hace que el juego sea complejo, quizás fácil de entender pero difícil de dominar, y sobre todo crea una descompensación constante. Tienen que estar cambiando constantemente para hacerlo algo más equilibrado, y entre comillas. Y el juego no es nada equilibrado, pero porque es casi imposible. Tendrían que simplificarlo aún más todo, para tener mayores oportunidades de hacer el equilibrio ideal. Hacerlo algo más simple y ágil hace que compense y que la gente nueva tenga más oportunidades de competir e incluso iniciarse mejor en el hobby.
Lo que me lleva a preguntar, mientras escribo este guión, ¿no debería existir dos vertientes del juego? ¿Uno complejo y otro simplificado? Y no significa que con uno se pueda competir y con otro no. Para nada. Esto lo que implica es que puedas jugar perfectamente y competir, eligiendo el tipo de juego que quieras y mejor se adapte. ¿Más complejo o más sencillo? Creo que fue a partir de la 8ª edición en adelante que simplificaron el juego, hasta que en 10ª edición se convirtió en una de las ediciones más fáciles y rápidas de jugar. Pero las anteriores tenían una complejidad añadida y muchas reglas, y cositas a tener en cuenta. ¿Quiere decir que sea peor? Pero significa que para muchos jugadores ya es difícil acordarte de habilidades, destacamentos, estratagemas, reglas, como para hacerlo más complejo. Y por desgracia eso pierde algo de esencia del juego, no porque no se llega a aprovechar todo, sino por no acordarte, porque está pensado para que funcione todo a la vez. Si eres alguien que se puede permitir jugar todas las semanas, con el tiempo terminas interiorizando y automatizando muchas reglas y aún así se te escaparán. Y a lo mejor con ese ritmo de juego te gustaría que el juego sea algo más complejo. Algunos pensaréis, ¿y por qué no juegas con reglas de ediciones anteriores que son más complejas? Bueno, había reglas y estadísticas o atributos para los primaris. ¿Ahora que te has deshecho de tus marines antiguos? Exacto. Claro que esa es una opinión utópica. En Warhammer 40.000, generar dos vertientes de juego supone una mayor inversión que no tendrá en el foco de mira Games Workshop. Pero me parecería muy interesante. Precisamente vuelvo a decir que no es una compañía pequeña que acaba de empezar. O tiene un nicho muy concreto, sobre todo ahora. ¿Y si te digo que los turnos deberían ser simultáneos? Movimiento que sea el mismo para ambos jugadores. Disparó los dos ejércitos a la vez. Cambiaría la esencia del juego, pero lo haría más dinámico y rápido. Habría que sopesar muy bien el movimiento porque el enemigo quizás no esté ahí cuando lo muevas. En fin, siempre hay formas que puedan cambiar, pero todo está en manos de la propia compañía. Y algunos me diréis, ¿y Combat Patrol? Sí, es fácil y rápido, pero limitado. Al final, poder escoger diferentes unidades, variarlas e ir intercambiando es extender las miras y que la atención y la diversión dure más tiempo. Combat Patrol tiene una finalidad, y es introducirte y conocer de forma sencilla el juego de Warhammer 40.000. Aunque para los que lleven tiempo también es una genial manera de probar otros ejércitos, sin excesivo gasto, y es una forma de empezar otro ejército. Además, antes en ediciones anteriores había que cumplir con un organigrama y elegir ciertas unidades para poder conformar el ejército. Era muy interesante, porque hacía a los ejércitos más realistas, ya que tienen un esquema más acorde a cómo es una guerra, con más tropas de línea, que especiales y vehículos. A día de hoy hay tanta libertad que puedes hacer un ejército de solo héroes, vamos, del sector de líderes. Los ejércitos tienen más unidades especiales y vehículos que tropas de línea, porque aunque estas sean más baratas y controlen objetivos, las miniaturas especiales o vehículos las destruyen muy rápidamente y permiten controlar el objetivo reduciendo rápidamente estas unidades. Entonces, ¿de qué sirve tener unos intercesores si con un Dreadnought o una unidad de exterminadores van a aguantar mucho más y van a terminar controlando el objetivo? Se terminan viendo partidas de un solo unidades de élite. Y según cualquier historia de guerra, son unidades que no son tan fáciles de ver y cumplen un factor muy concreto. ¿Y si los vehículos y unidades especiales o de élite no tuviesen control de objetivo? Cambiaría totalmente la estrategia. Habría que medir bien el equilibrio y proteger a las tropas de línea, y a lo mejor no serían tropas de élite, sino unidades de apoyo para el objetivo. Y todo este rato han sido divagaciones mías, pero me parece una interesante reflexión. Y ahora sí, ¿cómo iniciarse en este mundillo? Pues dependerá de tu entorno y tu condición. Warhammer 40.000 requiere de tiempo y dinero y mucho tiempo. No es solo comprar las miniaturas, es comprar las pinturas y el material como las tenazas, lima y pegamento. Es dedicar tiempo en montarlas, muchas veces entender cómo van encajando las piezas y si quedan bien. Luego es aprender a pintar, elegir un esquema y aprender a pintar ese esquema. ¿Qué unidades elijo para montar un buen ejército? ¿Qué ejército elijo para jugar? ¿Cuál es el más sencillo? ¿Cuál es el más complejo? ¿Y si quiero competir?
Si conoces a alguien metido en el mundillo y es amigo, eres un afortunado porque ese conocimiento es oro. Si no, hay vídeos introductorios y revistas o libros para empezar, y aún así nunca será certero, porque se crea la paradoja que se muerde la cola. Para jugar necesitas comprar, y para comprar necesitas conocerlo para entenderlo. Y hasta que no juegues por ti mismo varias partidas, no vas a entender el 100% de la mecánica del juego. Porque eso que tengas a alguien con el que jugar en confianza y que te preste ejército es oro puro. Pero tendrá 2 o 3 ejércitos en el mejor de los casos. Y aún así, no te podrá decir con total exactitud cuál es el mejor ejército para ti. Con esto puede que te motive o te quite las ganas. Pero eso es que es como todo. Todo en esta vida tienes que tener un máster, hasta para elegir un neumático para el coche. Por eso, informarte y tratar de entender antes de tu elección puede facilitarte y acertar más en tu objetivo. Pero al fin y al cabo estás viendo este vídeo. En este vídeo trataré de facilitar la entrada o a tenerlo más claro si quieres entrar. Yo te puedo mostrar la puerta, pero tú tienes que abrirla y pasar. A día de hoy, la mejor forma de entrar al hobby es con el Ejército de Marines Espaciales, el capítulo de los ultramarines. Es el ejército por excelencia, la cabeza visible y de entrada al hobby. Toda la historia actual pasa por ese ejército. Tienes multitud de unidades, es un ejército fácil de entender y tienes muchas cajas de iniciación con este ejército. Pero claro, puede que no sea el ejército que más te guste o que más te convenzca. O sí, a lo mejor de primeras piensas que no, pero te termina gustando como el que más. Vas a tener que invertir mucho tiempo en comenzar con el ejército, y seguramente lo que hagas es montar primero las miniaturas y jugar con ellas sin pintar, o eres muy ordenado, y seas una persona completista y perfeccionista que necesite tener el ejército pintado antes. Antes de empezar te diré, si puedes ir a una tienda y que te enseñen a jugar y juegas 2 o 3 partidas, con el mismo ejército, no cambies porque si no te va a costar más adaptarte y entender el juego. Con eso será suficiente para entender las bases del juego y lo que te vas a encontrar. Si quieres empezar sí o sí, te recomiendo Combat Patrol. Hay muchas Combat Patrol y las hay de todos los ejércitos. Son partidas pequeñas con listas y elecciones limitadas, ideal para empezar. Si no te gusta en exceso pintar o no es el punto que quieres explotar, no inviertas tanto tiempo en pintar las perfectas. Utilizar esquemas sencillos y pintar con pinturas contrast que meten sombreado y base agiliza mucho. No le pintes todos los detalles, solo los más llamativos y esenciales. Con técnica de pincel seco dale un poco de luces a los colores como el negro, que resalten un poco más los bordes y tirando. Nadie te va a juzgar por tu calidad de pintado y en la mesa no se miran con lupa, y te quedarán estupendas. Y no pierdes más tiempo porque son al final muchas miniaturas. Mi mejor consejo respecto a la pintura es que inviertas tiempo al principio en buenos vídeos de pintura, cómo usar el pincel, cómo coger pintura, qué botes son mejores y cómo usar y mezclar con agua, limpiar y mantener el pincel, ya que si lo haces bien desde el principio, aunque el principio sea más lento, la curva de mejora es muchísimo más rápida y más placentera, ya que tendrás mejores resultados desde el principio. Hay diversas técnicas de pintado, todas igualmente válidas y con resultados geniales. Por ejemplo, pintar tal cual los detalles, luego darle sombras y luces. La técnica del pincel seco te dará algo más de profundidad con un sombreado directo. Requiere de más práctica porque hay que controlar mucho la carga de pintura del pincel, pero los resultados son rápidos y muy bonitos. Y el método más novedoso son las contrast, pinturas con base y tinta, que es más líquida que la pintura en sí y da muy buenos resultados de sombreado, muy fácil y rápido. Habrá más técnicas, pero las bases son esas. Luego dependerá de la profundidad y los efectos que quieras dar. Y aquí ya depende de cada uno, pero previo a la pintura es recomendable lavar los plásticos de matrices ya que quita la grasilla para generar mayor agarre en la pintura, e imprimir las miniaturas con un spray de pintura nos va a crear una base sólida y un agarre a la que vamos a pintar genial. Agiliza mucho el tiempo, pero es una inversión un poquito más alta. No es mucho, pero al final suma.
Comprar muchas miniaturas para montar y pintar de golpe va a ser abrumador, y no vas a ver fin. Poco a poco, sin prisa. Puede que termines en la decadencia de seguir comprando pese a que tienes más cajas y matrices sin abrir. Montar o pintar. Sí, es la enfermedad llamada fiebre del plástico. Se creará una pila de la vergüenza que te hará sentir mal pero feliz al mismo tiempo. Otra pregunta difícil. ¿Qué ejército elijo? Bueno, hay muchas formas de abarcarlo. ¿Hay algún ejército que te llame por su historia, sus miniaturas o forma de jugar? O incluso que sea más sencillo de pintar. Porque los necrones pintando todo de metal y poniendo sombras y el efecto Gauss ya estaría. No es lo más bonito, pero al final estaría pintado. Pero no, vamos a hacer las cosas bien. ¿Tienes la posibilidad de que te presten un ejército? Genial, pruébalo y saca conclusiones. Aunque no sirva de mucho porque a lo mejor hay algún otro ejército que te pueda gustar más, pero ya conoces algo. Y sí, hay ejércitos más difíciles de usar que otros. Hay ejércitos más masivos que otros. Hay ejércitos más variados que otros. Voy a lanzar mi opinión desde el punto de vista de alguien que no ha jugado nunca ni lo conoce. No desde el punto de vista que ya sabemos y se nos ha olvidado, como era el momento de empezar y no tener ni idea. Voy a basarme en ejércitos que son sencillos de entender y jugar. Que ganes o pierdas más es cosa de la estrategia o del meta, o del equilibrio de la lista. Encabezando la lista están marines espaciales. Su regla del ejército es juramento y órdenes. Eliges una unidad enemiga y repites todas las tiradas para impactar, y si no tienes alguna unidad de algún capítulo específico, lo pone en las palabras clave de la hoja de datos, añades uno a la tirada para herir. Tiene muchos destacamentos y unidades que combinar. El ejército está en la media en cuanto a resistencia y poder de ataque, combos sencillos de entender y no necesitas hacer malabares para que sean medianamente efectivos. El siguiente ejército es Marines del Caos. Su regla de ejército es pactos oscuros. Te arriesgas a perder miniaturas, pero te permite elegir en el disparo o en la fase de combate entre golpes sostenidos o impactos letales, que son habilidades muy potentes. Tienen muchos destacamentos y variedad de miniaturas, resistentes y letales. No requiere de malabares para que te diviertas con ellos. Justo por detrás están dos ejércitos que pueden ser relativamente sencillos de iniciar. Los Adeptus Custodes, pocas miniaturas, muy resistentes, poca variedad de ejército por lo que hay mucho que decidir, muy tolerante al fallo. Sus reglas son elegir en el momento del combate y habilidad aporta el ataque. Solo que al haber menos miniaturas, el despliegue y el movimiento es más clave y tienes que ser más preciso. El siguiente de la lista es Necrones, regla de ejército muy facilita de entender y los hace muy resistentes. La regla permite ir recuperando heridas o miniaturas de la unidad. Tiene variedad de destacamentos, variedad en unidades, aunque relativamente numerosos son también letales. El punto fuerte de los Necrones, aparte de recuperar heridas, son sus sinergias. Esto lo hace que sea un pelín más difícil, ya que en el momento de crear la lista será el punto de inflexión. Aunque estas sinergias combinan todos con todos muy bien, hay mejores y peores elecciones. El resto de ejércitos, ya sean por sus numerosas unidades o por sus reglas de ejército, añaden una complejidad al juego que cuesta coger y más si estás empezando. Pero no significan que sean malas elecciones. Quizás sean ejércitos que funcionen muy bien contigo o que como segunda opción sean ideales. Esto no quiere decir que sea la mejor vía y que te lo tomes al pie de la letra. Son consejos en las que, si estás perdido, son una guía. Ejércitos no recomendados para empezar. Puede que sean por su complejidad extra en las reglas o porque son ejércitos algo más olvidados y menos equilibrados, y sean algo más difíciles de manejar. Culto Genestealer, Adeptus Mechanicus, Agentes Imperiales, Deathwatch y Caballeros Grises. Estos ejércitos son divertidos y desafiantes, muy bonitos en cuanto al estilo que ofrecen, pero no puedo decir que sean ideales como principal y único ejército a día de hoy. Muchas veces, para iniciarte en el mundillo y no desembolsar mucho, el mercado de segunda mano es muy buena opción.
Los ejércitos que se lanzan en cajas de iniciación de esta edición o anteriores y de colecciones como por ejemplo de fascículos de Salvat, como vienen varios ejércitos, algunos se adquieren forzadamente y que la gente vende las partes que no quieren, por lo que si se buscan bien se puede lograr un buen ahorro. Bien, ya he escogido un ejército y he jugado con él. Me gusta. ¿Y ahora qué? Pues toca expandirlo, engrosar tus filas o tener en el banquillo para rotar en función de las necesidades o de tu cambio de estilo de juego. Hay formas de conseguir las reglas del ejército de forma gratuita. De otra manera, toca comprar un códex, que es el reglamento de ejército, el cual es caro. Es bonito, pero caro. Y seguramente ya desactualizado y no te valga, tanto por puntos, atributos de las unidades o sus reglas, si esta empresa siempre funciona así. Entender qué unidades tenemos, qué combinaciones podemos hacer es esencial y nuestro primer objetivo será llegar a un ejército de 1000 puntos, luego 1500 y por último 2000. No hace falta que lleguemos a esos números solamente por las partidas que más se juegan, pero 1000 puntos ya son partidas entretenidas y razonables. Hacer el ejército equilibrado en cuanto a tipos de unidades y sinergias o combos no es sencillo, y lo que vemos en una lista ganadora competitiva para nosotros puede no encajarnos esa forma de jugar, así que seamos prudentes, jugar partidas amistosas, haciendo una unidad o vehículo pasar por otra unidad y vehículo y probar cómo funcionan es totalmente lícito e ideal. Con el tiempo y depende contra la gente que jugáis, se formarán nuevas experiencias y aprendizajes. Jugar con gente que solo quiere ganar sin estar en competición suele ser una experiencia más pobre que si juegas con alguien que le gusta jugar gane o pierda, pero al fin y al cabo con afán de ganar. Si os ayudáis y recordáis lo que podáis durante la partida, la va a hacer más gratificante y va a dar una mayor experiencia. Esto quiere decir, se me ha olvidado hacer esto, o oye, te falta hacer esto, o esta unidad no hacía esto. Aunque a ti te afecte negativamente porque ayuda al contrario, te permite ser más realista de lo que va a pasar en una partida con alguien de mayor nivel, que no acostumbrarte a ganar sin tener en cuenta detalles que a un jugador casual se le pueden pasar, pero que después una persona de nivel competitivo te va a sorprender. Entender las reglas del juego, las de tu ejército y las del enemigo, te va a permitir ser más preciso y exitoso en tus decisiones. Pero una cosa tienes que tener muy clara. Warhammer se basa en gran parte en la aleatoriedad y estadística. Por muy bien que tengas pensado las cosas, los dados pueden fallar y eso trastoca mucho, por lo que aumentar las estadísticas o porcentajes es mucho mejor que distribuir y pensar que todo va a salir bien, porque seguramente no, y más vale que se te dé bien improvisar o tener varios planes alternativos, porque Warhammer lo bonito que tiene es que no es todo el rato ABC, es su aleatoriedad. Porque, aunque sea genial e infalible, una carga fallida, un disparo de cañón láser o 3 disparos de fusión perdidos puede suceder y sucederá. Entender bien las reglas, practicar, ver partidas de otros te va a permitir exprimir al máximo detalles que se pueden utilizar a tu favor. Por ejemplo, como tú puedes elegir qué miniaturas van a recibir el fuego de tu unidad, puedes elegir si tienes varias a la vista, pero un par protegidas por cobertura, elegir que reciban daño las que están en concreto en la cobertura y beneficiarte. Porque las reglas no especifican que se disparen a las miniaturas visibles, sino a la unidad, si hay alguna miniatura visible. Todos estos entendimientos de la materia hacen que puedas aprovechar todo el potencial. Y entonces empieza a jugar tal cual. Mi recomendación es que vayas poco a poco. Juega con reglas sencillas, empieza con tu regla de ejército, estratagemas básicas y objetivos básicos. Por ejemplo, 3 objetivos en zona de tierra de nadie y ganas X puntos por ronda por cada objetivo controlado. Y además, si destruyen al señor de la guerra enemigo, ganas X más. No más de 1000 puntos para que no sean muchas unidades y tengas mejor control. Y habrá tiempo. A medida que lo vayas dominando, tu intelecto te pedirá más. Y empezarás a elegir destacamentos con sus ventajas extra y sus estratagemas específicas y poco a poco irás dominando perfectamente todo. Luego empieza con las misiones del capítulo aprobado que va sacando cada X meses, que son las misiones oficiales de la competición, y es para lo que está pensado el juego en sí. No tengas prisa en querer saberlo todo. Puede ser frustrante y te haga quitarte las ganas. Juega de forma progresiva, y eso sí te lo recomiendo. No tengas miedo del uso de estratagemas. Es muy sencillo. Hazte un esquema para saber cuándo poder utilizarlas.
y utilízalas. Es algo fundamental para poder ganar o tener más oportunidades. Aparte de las Combat Patrol, tienes Battle Force. Son cajas para comenzar o complementar un ejército de forma más económica. Y tengo que decir entre comillas, porque son caras, pero más baratas que comprar unidades por separado. Otra cosa que invade de incertidumbre a la gente nueva en el hobby es cómo hacer una lista. Puedes coger lista de gentes que ha participado y ganado o conseguido buena posición de eventos de competición, o puedes crearte una lista propia que puede funcionarte muy bien. Aunque normalmente las listas competitivas están más que pensadas y valoradas, las mejores unidades y combinaciones, que no quiere decir que sean las únicas, pero son más fiables. ¿Quieres hacerte una propia? Perfecto. Las bases de Warhammer 40.000 no es un secreto para cualquier jugador con varias partidas. Estos consejos están hechos para un ejército estándar, sin pensar en su destacamento concreto ni nada adicional. Se necesita un señor de la guerra. Es un líder que, debido a su potencia y sus habilidades, te permite generar una muy buena ventaja desde el principio, pero no hablo de miniaturas excepcionales como primarcas o monstruosidades. Hablo de líderes básicos como un capitán de los marines espaciales, como un líder único como pueda ser Marneus Calgar. Ahora, añádele una unidad de guardaespaldas que creas que pueda combinar bien. Mete un par de tropas de línea, suelen ser baratas y van a ser las que te permitan ocupar un espacio o capturar objetivos, ya que suelen tener mejor control de objetivo. Ponlas un líder que las haga más resistentes o letales, o acompáñalas de alguna unidad llamativa, pero potente para que atraiga los disparos o bien aniquile y les abra paso. Vehículos. Son necesarios ya que son resistentes y suelen tener una buena potencia de fuego, tanto vehículos de ataque como transportes. Hay unidades que son más tácticas que letales, como unidades con Scout, que permiten colocarla donde quieras al principio de la partida, o unidades con capacidad para que los enemigos no puedan aparecer cerca, como los infiltradores. Meter alguna que, aunque no sea para controlar objetivos o sean letales, dan un componente estratégico, o bien que sean letales para tener objetivos del enemigo concretos y con suerte mermar su capacidad y planes. Luego unidades con despliegue rápido son muy interesantes, ya que permite alcanzar zonas detrás de las líneas enemigas, o bien bloqueando o haciendo una pinza al enemigo. Estas unidades suelen tener mucha letalidad con la ventaja de colocarlas donde más las necesitemos. No contaremos con ellas desde el inicio y son turnos perdidos, pero merece la pena ya que renta aunque se haya perdido su uso en los primeros turnos. Y para 1000 puntos con lo indicado debería valer de sobra para poder tener una lista decente. Hay ejércitos más orientados al combate cuerpo a cuerpo y otros al disparo. Los ejércitos que te he comentado en un principio tienen mucho equilibrio en cuanto al disparo y combate cuerpo a cuerpo. De hecho, las combinaciones entre ambas son necesarias. Los custodes son la excepción de lo que realmente están más orientados al combate cuerpo a cuerpo. Es la prioridad para tener posibilidades. Aunque cuentan con buen disparo, el combate cuerpo a cuerpo es lo más recomendado. Y aunque sea juego futurista de grandes armas, te darás cuenta que el combate cuerpo a cuerpo es inevitable y más útil y necesario de lo que uno cree. El hecho de que te centres en matar al enemigo es un error, que cometen sobre todo los jugadores más nobles, porque lo que realmente cuenta son los puntos. Sacrificar unidades por puntos, si se ha compensado bien, te dará la partida, porque mientras tengas al menos una miniatura en mesa al cabo de todas las rondas y tienes más puntos ganarás igual, a no ser que te destruyan el ejército entero. Pero ya te adelanto que no es tan fácil destruir al enemigo incompletamente. Enfócalo en cómo destruir unidades enemigas concretas para evitar que hagan más puntos que tú. Pues sí, iniciarse en este hobby no es fácil. Vas a necesitar dinero, vas a necesitar tiempo, tanto para montar, pintar y aprender a jugar, aprender las unidades, crear listas, entender cómo funciona el juego, entender y aprender de los jugadores contrarios y de los ejércitos que usan. Warhammer 40.000 no está hecho para un jugador casual que quiera aprender en una tarde. Es un tipo de hobby que hay que dedicarle tiempo y cariño, porque no solo es complejo, hay mucha información que procesar, y está en constante cambio. Con esto no quiero desilusionarte, porque es un juego que merece la pena, pero te aviso de lo que hay, y lo que es. Es un estilo de vida en cuanto al ocio se refiere, por eso es mejor comenzar poco a poco. Prueba a coger un kit de iniciación, te vendrán con pinturas, pinceles y las primeras miniaturas.
Ve a una tienda o conoce a alguien con quien quieras probar el juego, y poco a poco irás cayendo en ese vórtice vertiginoso que cuando te quieras dar cuenta estarás llorando en una esquina rodeado de vergüenza. Pero a la vez serás feliz. Sabes que caerá otra caja más, solo una más, una partida más. Que vaya todo bien y que el plástico te proteja.